Muy buenos días, hermanos y hermanas. Qué dicha, qué placer, qué gusto volver a saludarlos en esta mañana, hoy 9 de febrero ya. Se nos ha ido el primer mes del año y ya avanza el segundo. Significa que el tiempo vuela y tenemos que estar concentrados en las cosas que hacemos para no perder el rumbo. Hoy quiero orar por usted, hermano y hermana. Quiero orar por los líderes de nuestra comunidad. Porque este año, hermanos, tenemos un compromiso. Tenemos un lema que Dios y el pastor nos ha dado. Y yo quiero llegar al 31 de diciembre sabiendo, al 31 de diciembre quiero llegar sabiendo que hemos cumplido. Creo y pienso que usted, hermano y hermana que me escuchan, sabe de cuál lema estoy hablando. Y le voy a pedir de corazón que los que ya están conectados en el chat, como Katherine, como mi esposa Salma, como Dili, como Cinia Lobo, a los cuales saludo a la distancia, menos a mi esposa que sí la tengo aquí a la par. Pongamos y escribamos en el chat cuál es ese compromiso, cuál es ese lema que tenemos para este año y que debemos cumplir. Eso solamente para saber que estamos a tono, que estamos conscientes de cuál es nuestra labor este año, de cuál es ese lema, ese compromiso. Así que escríbalo, por favor. Quiero que escucharlo de su propia letra, hermano y hermana. ¿Cuál es ese compromiso que tenemos para este año? Mientras tanto, mientras ustedes lo escriben, vamos a poner este devocional que, como ustedes pueden ver, se trata de una introducción al Salmo 1. Pero antes de hablarles de esto, vamos a orar. Vamos a poner todo en manos de Dios para que nos ilumine siempre, para que nos guíe por el buen camino en todas nuestras obras. Padre Todopoderoso, Dios de amor y misericordia, gracias te doy porque eres un Dios maravilloso, soberano, todopoderoso. Eres el único digno, Padre, el que siempre nos pone en lo alto y nos sostiene con su mano, con su diestra de justicia. En esta mañana quiero poner en tus manos, Señor, a todos los líderes de la comunidad y a todos nuestros hermanos y hermanas que nos honran, que te honran siempre, Señor, en nuestra iglesia y en sus hogares. Bendito seas, Padre, porque nos das siempre tu bendición. Hoy clamo a ti, Señor. Clamamos a ti por ese compromiso que tenemos este año, Señor.
porque ya algunos hermanos lo han puesto acá, Señor. Buscar el reino, buscar tu reino antes que otra cosa, porque lo demás viene después. Tú lo pones. Pero buscar tu reino y su justicia es lo más importante en este año. Por eso te pido de corazón, clamando, Señor, que nos ayudes a encontrar tu reino. Que tengamos conciencia de que necesitamos buscarte primero siempre, porque tú eres el dador alegre, el que nos da su misericordia, el que nos da su bondad, Señor. Por eso quiero poner a todos mis hermanos y hermanas, y sobre todo también a aquellos que no tienen conciencia de que hay que buscar tu reino. Porque no solamente somos nosotros como comunidad y como iglesia, Señor. Son también un montón de personas que andan por el mundo sin conciencia, sin conocimiento, sin discernimiento de que debemos buscar, de que deben de buscar tu reino para salir de muchas cosas en las que se encuentran involucrados y están padeciendo en este momento. Sobre todo por ellos, Señor, para que les des ese entender y luego el querer buscar primero tu reino y tu misericordia y tu justicia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, gracias por estar conectado acá. Puedo ver a Virginia, a Giselle, a Rolando Sánchez. Qué dicha que nos acompañan, entre otros que ya saludé. El tema de hoy es apenas una pequeña introducción de lo que es el Salmo 1. Les voy a contar algo. Desde pequeño, los salmos siempre me han impactado y siempre me han gustado sobremanera. No solo porque son escritos que llegan directo al alma, sino porque están escritos de una forma lírica, de una forma muy parecida a lo que es la poesía. Y como algunos de ustedes saben, yo soy amante de la poesía. Y por eso, y desde muy pequeño, entonces por eso los salmos siempre me han impactado. Pero como todo en la vida siempre se empieza por algo y se escribió el Salmo 1, el camino de la bienaventuranza. Y yo cuando lo leí por primera vez, no dudo que usted, hermano, ya lo conozca, ya lo haya leído, inclusive lo haya reflexionado y posiblemente las palabras que yo le vaya a comentar este día, ya las conoce, ya las ha visto en alguna otra parte, en la iglesia o en alguna otra parte. Pero siempre es bueno repasar, siempre es bueno recapitular porque a veces se nos escapan cosas. Y el Salmo 1 tiene una particularidad que nos pone a reflexionar a todos. Y como dice acá la introducción, es la enseñanza bíblica sobre cómo alcanzar la bienaventuranza a través de la meditación de la palabra y el caminar en sus sendas. Y me voy a detener aquí un poquito en lo que son las sendas, porque la principal característica que tiene, la principal enseñanza del Salmo 1, aquí como ustedes pueden ver representado por el árbol de la vida en esta imagen, es esas dos sendas que tiene el hombre siempre, esas dos sendas, la de ir siempre por un camino recto, bien plantado, o un camino que no es el correcto, que es un camino que nos va a llevar al sufrimiento, a experimentar un montón de problemas en la vida. En otras palabras, el camino del bien y del mal. Entonces cuando yo leí por primera vez el Salmo 1, me impactó de tal manera porque, como dice
la misma palabra, no se puede ir por dos sendas al mismo tiempo, como también no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Al final nos inclinaremos siempre por uno y desecharemos al otro. Por eso es que es importante pedirle a Dios, y por eso lo introduje ahora en nuestra oración, ese discernimiento para entender por dónde estamos. Si comparamos, si empezamos a analizar lo que son estas sendas, estas dos sendas, podemos ver aquí en la imagen, y como dice el Salmo 1, dos imágenes que representan dos tipos de seres humanos. Uno que es como un árbol sólido y otro que es como llevado por el viento, al igual que la paja del campo. Esta diapositiva introduce la idea de que nuestras elecciones en la vida determinan si seremos bendecidos o prosperados como un árbol o inestables como la paja. Si ustedes ven ahí, hay un hombre que camina y a la par hay un árbol que está cubierto de paja. Se desprende de la imagen, hermanos y hermanas, que o somos un árbol bien plantado o somos paja que se lleva el viento, o somos escoria que se lleva el viento. Entonces aquí surge la gran pregunta. La primera gran pregunta que surge aquí es, ¿en cuál senda estamos? ¿Estamos del lado del árbol? ¿Estamos bien plantados como el árbol? ¿O somos paja que se lleva el viento? Esto nos pone a reflexionar en nuestras vidas, en nuestro interior, porque como también dice la palabra, a veces podemos creer que estamos en el bien, podemos pensar en nuestras mentes que estamos del lado del bien, pero por otro lado estamos haciendo lo malo. E inversamente podríamos pensar, erróneamente podríamos pensar, sí, que yo soy malo, que yo ando por malos sendas, pero mis obras dicen lo contrario, mis obras dicen que yo más bien hago el bien. Entonces nos falta el discernimiento, por eso es que tenemos que reflexionar a lo interno de nuestras vidas y dentro de la comunidad cristiana. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado está usted? Porque como también dice la palabra, en los últimos tiempos el hombre hará lo bueno, pero no, pensará hacer lo bueno, pero está en el lado malo. Y el hombre también hará lo malo creyendo que está haciendo lo bueno. Entonces nosotros tenemos siempre que tener esa conciencia de qué lado estamos, en cuál senda estamos caminando, en cuál senda estamos dirigiéndonos, enfocando todo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra labor diaria. El árbol plantado, si usted se pone a pensar qué es un árbol plantado, dice el salmista que compara al hombre bienaventurado con un árbol firmemente arraigado junto a aguas abundantes. Sus raíces están profundas y recibe nutrición constante, dando frutos a su debido tiempo. Y nos refiere al versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo quisiera, hermanos, yo dentro de mí y dentro de mis oraciones, yo quiero ser un árbol plantado. Es más, estoy seguro que cada uno de ustedes, hermanos, quisiera ser un árbol bien plantado. Por lo menos una matita que se siembra bien y empieza a crecer
con el tiempo y se convierte en un organismo fuerte, bien arraigado, en este caso representado aquí en la imagen como un árbol frondoso, fuerte de tronco, bien plantado junto a aguas. Si ustedes ven ahí alrededor, hay aguas abundantes. ¿Qué representan esas aguas? Tiene que ser su familia, tiene que ser la comunidad, tiene que ser los frutos que usted da. Entonces, hermanos, esta es la primera, la primera clase de ser humano que el Salmo 1 nos pone a colación, el árbol plantado en contraposición con la paja que se desvanece. Si ustedes ven la imagen, una pajita ahí en el campo que está doblada, que se dobla por efecto del viento. ¿Qué significa eso? Debilidad. Pero tal vez debilidad puede ser no debilidad física, puede ser debilidad emocional, debilidad espiritual. Dice acá que en contraste con el árbol de vida fijo y estable, los impíos son como la paja que el viento se lleva, sin raíces firmes ni estabilidad. El camino de los impíos se desvanece rápidamente, dejándoles sin nada. Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ay, hermanos, es duro. Es duro, pero pasa. Y lo vemos. Yo lo veo todos los días. En la comunidad lo vemos todos los días. Hay gente que no está arraigada. Hay gente que no está bien arraigada. Y es esa paja, son como esa paja que el viento hace para un lado y para el otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hemos tenido una base espiritual sólida, porque no nos hemos alimentado de la palabra de Dios, porque a la larga creemos que estamos haciendo lo bueno cuando en realidad no estamos haciendo lo bueno. Por eso es que el discernimiento y clamar a Dios es tan importante para que no nos permita ser como esa paja débil, 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 que el viento hace para donde quiera, que un día está para acá, que otro día está para allá. Eso es inconstancia, eso posiblemente sea inmadurez, eso posiblemente sea cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Escriba en el chat, qué es lo que nos hace ser como esa paja? ¿Qué características de nosotros como personas nos hacen ser como esa paja que se mueve para todo lado y no el árbol frondoso que da frutos y está junto a aguas abundantes, esas aguas que Dios nos provee? Hay que reflexionar al respecto, hermano. Reflexiones sobre esto. Meditar en la ley de Dios. Esto es lo principal. Un árbol igualmente grande, frondoso, arraigado, fuerte, de tronco, de todo, en tierra firme, en buena tierra. La clave para ser como el árbol, fuerte, estable, meditar en la palabra del Señor día y noche, nutrirse de esa palabra. Eso nos da estabilidad y crecimiento espiritual. Pasar tiempo meditando en la palabra, en las escrituras, nos da firmeza en la voluntad y en los caminos de Dios. Entonces, si usted, hermano, se considera que está del lado de esa paja, lea, nútrase. Como el árbol se nutre de las aguas y de la tierra, nútrase usted para ser ese árbol, pero nútrase de la palabra que Dios nos da. Porque si hay algo que en este mundo y en esta vida va a permanecer, perdón, es la palabra de nuestro Señor. Porque todo lo demás va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios siempre estará ahí y siempre va a ser la misma. Por eso es que necesitamos nutrirnos de esa palabra.
Y por otra parte, ¿cómo podemos evitar andar por el camino que la Biblia llama de los impíos? Porque el Salmo nos presenta un contraste entre esos dos caminos, el camino del justo y el camino del impío. El justo evita el consejo de los impíos, y el camino de los pecadores y la compañía de los burlones. En cambio, se deleita en meditar la ley del Señor día y noche. Si usted, hermano, considera que está fallando en algo en su vida espiritual, que podría andar por ese camino que lo convierte en una paja que el viento se lleva, entonces evitemos muchas cosas. Pidámosle a nuestro Señor que nos evite las malas compañías, que solo nos involucran más en ese falso caminar en el que andamos. El camino de los impíos lo llaman acá, pero ese camino del impío simplemente es evitar los malos consejos, evitar las malas acciones, evitar casi que todo lo que carcome al ser humano, como la envidia, el egoísmo, la falta de compromiso. Porque todo eso, hermanos, nos lleva a virar nuestro camino. Si teníamos un camino bien, si estábamos bien enrutados en nuestro camino, esos obstáculos que aparecen de pronto nos pueden ingenuamente hacer que viremos y cambiemos la ruta. Entonces nosotros, hermanos, pidámosle a nuestro Señor y yo mismo pido por mí y por los míos, evitar todos esos males, esos obstáculos que siempre la vida nos pone, para no caer en esta senda de impíos y no perder esa conciencia que tenemos de estar siempre en el camino bueno, en los caminos de Dios. Pidámosle a Dios sobre eso. Dar fruto a su tiempo. El árbol frondoso da fruto a su tiempo. Usted, hermano, que ha sido plantado como un árbol frondoso, dará frutos, frutos de bendición. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Darán frutos a su tiempo. ¿En qué se traducen esos frutos? En buenas obras, en buena conciencia, en buen discernimiento, pero sobre todo en el entendimiento completo, perfecto de la palabra de Dios y cómo tenemos que aplicarla en nuestra vida, porque frutos hay muchos, pero así como hay frutos buenos, también hay frutos que se pudren. Entonces necesitamos conciencia, discernimiento para solo crear frutos, frutos que crezcan, que perduren en el tiempo y que se conviertan en otros árboles bien plantados con el tiempo, con su semilla. Por eso a nuestros hijos desde niños debemos inculcar esa buena semilla. A nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestras madres y padres, así como ellos lo hicieron una vez con nosotros y tuvimos esa dicha, porque lamentablemente no todo el mundo ha tenido esa dicha de recibir esa buena semilla de sus padres. Pero si usted tiene la oportunidad, sobre todo los que son papás y mamás, de sembrar esa semilla, ese buen fruto y transmitirlo a sus hijos, esos hijos repetirán, repetirán la obra, recalcarán la obra a futuro y volverán a dar nuevos frutos
de generación en generación. Entonces, a través de el alimento de la palabra, daremos buenos frutos. Tendremos discernimiento para apartarnos de la senda de impíos y ser un árbol bien plantado, como dice la palabra aquí en el Salmo 1. En el Salmo 1. Recibir eso nos va a producir un gran, una gran bendición que es recibir de Dios, porque aquí como dice acá, Dios bendice grandemente al justo que medita en su palabra y camina en sus sendas. Este encuentra vida abundante y prosperidad, pero el impío que rechaza la ley del Señor perecerá en sus propios caminos torcidos. Evitemos esto, evitemos esta última parte. Recibamos de Dios bendición, prosperidad, todo lo que Él quiera darnos, todo lo que clamemos, pero sobre todo sin apartarnos de la buena senda, alimentándonos día y noche, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, de esa palabra viva, de esa palabra que permanece en el tiempo. Solo así, solo así tendremos esos frutos a futuro y tendremos lo que posiblemente todos deseamos, tener siempre estabilidad, tener siempre confianza en nosotros mismos, hacer el bien a nuestras familias y a la comunidad. Analicemos también esta parte, Señor, hermano. Meditemos en la palabra de Dios, reflexionémosla para que esta promesa que nos hace el Salmo 1 sea una realidad en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares y también en la iglesia, porque la iglesia también necesita ser un árbol bien plantado, ¿cierto? Amén. Una lección diaria, y con esto voy terminando, porque como les dije al principio, era solo una introducción. Cada día tenemos la opción de vivir sabia y fructíferamente, arraigados en Dios, a dejar que nuestras vidas se desvanezcan sin propósito ni significado. La meditación diaria en las escrituras y la comunión con Dios nos, en- nos acompañan para una vida abundante. Aquí en esta elección diaria se concluye cuál es el objetivo central del Salmo 1, que es llevarnos a elegir realmente en cuál de los sendas, en cuál de los caminos, en cuál de los seres queremos convertirnos, en el árbol plantado o en la paja. Una elección diaria, algo que cada persona individualmente debe hacer. Usted hermano, usted hermana, debe hacer esa elección y debe pedirle a Dios que le dé, que lo ilumine para que haga esa elección, para que haga su mejor elección. Yo estoy seguro, confío, creo plenamente que todos en nuestra iglesia y los que tal vez puedan escuchar este mensaje fuera de la iglesia, todos quieren ser un árbol bien plantado y andar en la buena senda. Pero para eso debemos pedirle a nuestro Señor que nos haga, que nos deje hacer esa elección y que la hagamos siempre con su diestra en nuestra mano, porque sólo así elegiremos lo mejor para nuestras vidas y para nuestra comunidad, igual la iglesia. Por eso yo quiero terminar este devocional
clamándole a Dios para que nos permita hacer esa buena elección diaria. Y usted también en su casa, clame a Dios para que nos permita hacer esa elección. La mejor elección, la buena elección. Y vamos a levantar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Padre Todopoderoso, Dios magnífico y maravilloso, sabemos y nos has enseñado que tu palabra nos nutre, nos alimenta, nos pone en la buena senda, nos convierte en un árbol bien plantado. Ayúdanos a elegir, Señor, esa buena senda, esa ser buen árbol que da buen fruto. Danos ese discernimiento de entender que si estamos haciendo lo malo en este momento, debemos transformarnos a la buena senda. Y si creemos que estamos haciendo lo bueno y por otro lado hacemos cosas no correctas, danos el discernimiento de salirnos de esa senda de impíos. Te pido de corazón, Señor, que mi familia y yo tengamos esa buena elección. Te pido de corazón que mis hermanos y hermanas de nuestra iglesia les des ese discernimiento para hacer esa buena elección. Te pido que las personas que no son de nuestra comunidad y que este mensaje los alcancen, que tal vez andan pensando equivocadamente por el mundo, los hagas hacer una buena elección. ¿Cuál es esa elección, Padre? Eres tú, Padre. Eres la buena senda, el que nos convierte, el que nos transforma, el que cambia completamente y radicalmente nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a hacer esa elección magnífica, esa elección que nos da la excelencia en tus regazos, en tu estrado, y que nos dará beneficios inimaginables, para, porque hay cosas que tú nos tienes reservadas, que ni siquiera nuestra mente puede alcanzar, ni nuestra vista nunca ha visto, ni nuestros oídos nunca han oído. Padre Todopoderoso, te pido por todos nosotros, para que nos hagas dar ese paso y dar esa buena elección. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, qué gusto haberlos acompañado y haberles transmitido esta pequeña introducción, pero que es muy significativa. Usted se dará cuenta que las palabras que les he dicho son muy significativas y estoy seguro que lo van a poner a pensar, lo van a poner a reflexionar para llegar a esto último, a esto que está acá, a hacer esa buena elección. Gracias les doy a todos. Si les gustó el devocional, háganmelo saber en sus comentarios y pónganlo aquí en el chat, que la palabra ha sido buena, que la palabra cumplió su cometido y nos veremos ahí en el camino. Nos veremos en el camino siempre con la esperanza de esa bendición. Gracias, hermanos. No olvidemos buscar el reino de Dios y su justicia primero. Recuerden que tenemos mañana sábado, no mentira, mañana tenemos una reunión los líderes, entonces creo que no va a haber para jóvenes, pero sí el domingo los vamos a ver en nuestro culto devocional, perdón, en nuestro culto dominical con nuestro pastor en la iglesia. Ahí los vamos a ver, nos vamos a saludar. Si quieren hacerme algún comentario, si quieren extender un poquito más lo que hemos visto hoy, lo podemos comentar en la iglesia. Que Dios los bendiga, que este día sea de mucha prosperidad y bendición para todos. Se despide su amigo y servidor Roy Fernández del Ministerio de Multimedia. Que Dios los acompañe
ahora y siempre.